Muy buenas a todos. Hoy estamos en el capítulo 3 de Imparables, de esta serie de charlas y de conversaciones con gente que tiene una experiencia especial y que nos puede aportar mucho sobre experiencias de cómo afrontar diferentes situaciones de la vida, enfocado a cómo lo han vivido desde su carrera, desde el deporte o desde cualquier ámbito en el que lo hayan podido experimentar. ¿Vale? Hoy vamos a tratar un tema en concreto, vamos a empezar con un tema central que es la presión psicológica y externa sobre los atletas en los diferentes momentos de su carrera, ¿no? Y la presión es algo que normalmente se ejerce desde el propio atleta y desde el exterior, ¿no? Desde el entorno del propio atleta y eso puede ser un factor bastante vinculante en los resultados que ese atleta tenga. Dependerá del propio deportista el controlar hasta dónde llegan esa presión. ¿Sabes? Un atleta profesional tiene que realmente tiene que estar comprometido con su deber, con el deber ya que también además está sujeto a un contrato y que esos resultados que obtenga, pues, de los resultados que obtenga va a depender la duración de su contrato o la ampliación, ¿vale? Y bueno, el deber tiene que hacer todo lo que esté de su mano realmente para que su trabajo se dé por bien hecho, ¿no? Tiene que entrenar técnica, física, tiene que entrenar, alimentarse bien, cumplir con los descansos, evitar todo tipo de exceso, ¿no? Todo eso está bastante claro, pero hoy es un trabajo muy duro, pero realmente hay otra serie de cosas que pueden condicionar esos resultados y son los factores que vienen desde lo psicológico, ¿no? Como bien dijo nuestro invitado anterior, un atleta tiene que ser bueno de cuello para abajo, pero tiene que ser mucho mejor atleta de cuello para arriba, ¿vale? Porque es ahí en la cabeza donde realmente surgen todos los problemas y todas las inseguridades que pueda tener cualquier persona y un atleta en sí, ¿vale? Pues un deportista de primer nivel que ha jugado en las mejores ligas mundiales, que seguro que ha lidiado con todo este tipo de problemas, y nosotros que queremos saber realmente de experiencias reales y de experiencias que hayan sido bastante intensas, pues queremos nutrirnos de esas experiencias. No podemos hacer otra cosa que preguntárselo y hablar con él. Hoy tenemos con nosotros a un grande del fútbol español, José Mari Romero. Bienvenido, José Mari. Muchas Eh, gracias, Alberto. ¿Qué tal? él jugó en el Sevilla, jugó en el Betis, también Atlético de Madrid. De ahí fue un mítico fichaje cuando se fue al Milán. Un deportista que se ha formado desde muy joven, jugando en lo que se conoce como el deporte rey y que se ha mantenido compitiendo en las ligas más importantes del mundo durante 17 años, si no me equivoco. Fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney con la selección española y campeón de la Intertoto con el Villarreal en los años 2003 y 2004. Casi nada. Así que muy buenas, José Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás, amigo? tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, aquí llevando como podemos el confinamiento y esperando que pase todo esto lo antes posible. Está claro, esta situación está difícil para todo el mundo, pero bueno, yo lo digo muchas veces, ¿no? Y realmente hay que mantenerse haciendo cosas, tener la cabeza activa, tener tareas para hacer, ¿no? Para que tu mente esté ocupada y el día se pasa seguro más rápido. ¿Vale? Y un poco también aprovechar estos parones para crecer en otros aspectos, ¿no? Que es también un poco la propuesta que estamos haciendo desde aquí, ¿sabes? Aportar experiencia a otras personas para que la gente sea capaz de crecer de forma interior, no solo exterior, ¿no? Sí, sobre todo darnos cuenta de cuánto teníamos y quizás no lo apreciábamos. Y bueno, esto te hace pararte un poquito a pensar y que no hacen falta grandes cosas para que uno sea feliz, ¿no? Cuando te falta lo más básico que es la libertad, uno empieza a apreciar otras muchas cosas. Está claro, el contacto con la familia, el hablar con gente que a lo mejor no te dabas cuenta que pasaba un tiempo y te pones a hablar, hablas con ellos, le preguntas el trato con tus hijos, con tu mujer, con tu alrededor mucho más personal, mucho más cercano, ¿no? Que hoy día con el tema este de las redes sociales se está desvirtuando bastante toda esa historia, ¿no?
Sí, además vamos, en la vida cotidiana vamos demasiado deprisa y esto es una pausa obligada, pero yo creo que es una pausa necesaria que de vez en cuando todos deberíamos de hacer y pararnos un poco a pensar dónde estamos, cuáles son las prioridades y bueno, ahora nos ha tocado pensarlo obligatoriamente, pero bueno, de vez en cuando yo creo que nos deberíamos de bajar un poco el pistón porque siempre vamos corriendo a todos lados. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, José María. Bueno, pues vamos a empezar el tema, ¿no? Un poco esta historia, ¿no? Bueno, tú empezaste, bueno, desde niño me imagino, jugando a fútbol por Sí, diversión, como cualquier niño en la calle, y ya del tirón pues fue meterte, creo que por la cantera del Sevilla, jugar ya más en serio, aun siendo un niño, y realmente creciste dentro del deporte, te hiciste adulto dentro del deporte. Y esto supone crecer como persona en muchos sentidos y con muchísimos cambios. Llegaste al éxito y llegaste, bueno, a la Serie A italiana y jugar con el Milán y jugar en equipos muy grandes de España. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco cómo has vivido sí, ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo... bueno, uno empieza, como tú has dicho, por diversión. Uno empieza porque le apasiona el deporte, en mi caso el fútbol. Sí es verdad que en cuanto entro en el Sevilla, y mira que entré con edad bien tempranita, entré con 11 años, creo recordar porque hace mucho tiempo, soy muy mayor. Desde ahí ya te van inculcando que el deporte es algo más serio que simplemente disfrutar, que también se disfruta, pero bueno, te van dando unas pautas para que no solo sea un juego, ¿no? Exacto, esto es un tema que realmente ya hemos tratado así varias veces y hemos o sea, toda la gente que se dedica de pleno al deporte habla mucho de eso, ¿no? Del el momento en el que se convierte la diversión, ¿no? Y esa pasión, ¿no? Esa entrega que tenemos hacia a lo que realmente nos gusta, se convierte en algo profesional, ¿sabes? En algo que exige todavía algo extra de nosotros, ¿no? Y exige mucho más compromiso, mucho más... Ya no puede ser el hecho de decir, bueno, hoy a mí me encanta el fútbol y me encanta jugar. Y esta semana el jueves voy a jugar. O voy a echar un rato el sábado con mis colegas. No, ya es todos los días y es 24 horas del día pensando en esa historia. Te acuestas pensando en eso y te levantas pensando en eso y ya sabes las cosas que tienes que hacer. Me imagino que tienes que saber que tienes que ir a un entrenamiento, que tienes que cuidarte, que como hablábamos antes, que tienes que descansar un poco todo eso, ¿no? Sí, hombre, te priva de muchísimas cosas, te da otras muchas, pero es verdad que sobre todo en edad de adolescencia no es fácil porque todos tus amigos salen, empiezan a salir, eh, no tienen los horarios que tú tienes, es verdad que tienes que empezar a cuidar la alimentación. En el deporte, en cuanto te empiezan a exigir resultados tanto a nivel colectivo como a nivel personal, deja de ser el juego en el que tú te habías metido y empieza a ser algo más serio, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra. En cuanto se convierte en algo más serio, tú mismo te implicas más, tratas de cuidarte más y, como tú dices, vivir 24 horas para el deporte. Está claro, eso realmente, bueno, eso quizás sea el factor que hace que la gente se convierta realmente en un gran deportista, ¿no? El que es capaz de llegar más allá con ese compromiso, ¿no? El que es capaz, el que no se viene abajo durante esa carrera o durante ese proceso de asumir el compromiso, ¿no? Realmente, ¿no? Y ahí es donde aparece realmente un, un duelo, quizás, ¿no? Psicológico, más que nada, ¿no? Porque al final el físico es algo a lo que nos acostumbramos y que el cuerpo sigue creciendo cada vez más y cada vez se hace más fuerte y cada vez tiene más capacidad, pero quizás el debate, el duelo en sí, está más en la mente, ¿no? En la presión que te pueden ejercer o todos los factores que hay alrededor. En este caso, como tú has dicho, pues el ver que tus amigos salen fuera, el que tú te tienes que acostar más temprano porque por la mañana tienes que levantarte y tienes que ir a entrenar.
pero ya no solo eso, sino también la presión que pueden tener tu propio entrenador contigo, tu equipo contigo, qué se espera de ti, de tu equipo, qué se espera de ti, de tu club, de la persona que favoreció tu fichaje, qué se espera de ti, de todo, ¿no? Incluso de la prensa deportiva, ¿no? Sí, Eso quizás esto es lo más duro, ¿no? sí, ahí es donde hay que mantenerse fuerte y sobre todo a medida que vas creciendo hay que mantenerse fuerte tanto en el halago como en la crítica, ¿no? En el deporte hay muchos altibajos y hay que estar fuerte para las dos cosas porque tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Yo creo que es casi más difícil de soportar el halago continuo que una crítica real, ¿no? Siempre es bueno rodearse de gente que te digan la verdad, que te orienten el camino a seguir y bueno, gente en la que tú confíes, porque si no en el deporte, sobre todo en el fútbol, que es que es lo que conozco, se arrima muchísima gente y cada uno con una información distinta, ¿no? Tienes que tener muy claro en qué dirección vas y a dónde quieres llegar. Está claro, eso es realmente ese gran problema, ¿no? Quizás, ¿no? Esa que lo perfectamente lo que tú estás hablando, ¿no? Esa serie de personas que están a tu alrededor, el saber un poco seleccionar, ¿no? Entiendo que la persona que está a tu lado y saber seleccionar el discurso de cada uno, ¿no? Habrá gente que vendrá que estará a tu lado simplemente por eso, por el hecho de adularte y de decirte, oye, lo bien que has jugado, o lo malo que has hecho no ha sido tu culpa, ha sido culpa del otro, o hay cosas que realmente no te van a aportar nada. Sí, realmente es satisfactorio que la gente tenga en cuenta tu trabajo y que lo valoren, ¿no? Pero que, como bien dices, es muy importante el aceptar las críticas de las personas que realmente quieren aportarte, o sea, quieren realmente ayudarte, ¿no? Y en ese tema realmente también hay bueno, realmente creo que es un gran desafío, ¿no? El seleccionar a esas personas, ¿no? Porque habrá gente que te diga de todo, incluso cuando, no sé si tuviste alguna lesión grave, ¿sabes? En la que las personas están todo el tiempo a tu alrededor y te están diciendo, joder, tío, es que tienes eso de la rodilla. Por ejemplo, a mí me pasó en el caso de la rodilla o recientemente cuando estás jodido con el pie, viene la gente y te pregunta continuamente, oye, ¿cómo estás del pie? Y tú ya piensas, o sea, pues estoy jodido, me duele. Y al día siguiente Ya. viene otra persona y con toda la buena intención del mundo te dice, tío, ¿cómo estás del pie? Y tú, pues estoy jodido. Y no paras de reafirmarte continuamente en esa realidad en el que estás jodido. Y eso mismo te impide recuperarte, ¿sabes? Sí, Pues no yo es creo la que está un poco... energía no es la energía que necesitas en ese momento. En ese momento, supongo que, como todo, lo que queremos es recuperarnos cuanto antes. Tu mente está enfocada al trabajo que tienes que hacer para que la lesión se recupere cuanto antes. Yo, desafortunadamente, he tenido varias lesiones. Estoy operado de pubalgia, la rodilla me la rompí, me he roto el arco cigomático. O sea, he estado en momentos de parón que son muy complicados, pero bueno, con el tiempo, el seleccionar a la gente que te rodea no viene de un día para otro, porque bueno, cuando empezamos todos somos jóvenes, no tenemos esa capacidad para distinguir el que viene de una manera o el que viene de otra, pero bueno, a medida que van pasando los años, te van pasando cosas, yo creo que se agudiza bastante el filtro con ese tipo de gente y de energías que te llegan, ¿no? Sí, sí, está claro. Y ahí, por ejemplo, me imagino que es muy importante, por ejemplo, el apoyo de la familia, ¿sabes? El apoyo de la familia, ¿sabes? Que también hay de todo. Me imagino que hay gente que tiene ese apoyo y gente que no cuenta con ese apoyo, ¿sabes? Yo personalmente, pues, aunque al principio mi familia le costaba trabajo entender a qué me dedicaba, ¿sabes? Y más por el tema de la lucha y demás, y del riesgo que supone meterte a lo mejor a luchar con otra persona en un octógono, porque yo también antes luchaba también MMA, y mi padre, por supuesto, no comprendía nada de eso, ¿no? Pero bueno, al final ellos entendían que eso no iba a cambiar, que mis gustos no iban a cambiar
y ellos entendieron perfectamente que lo único que podían hacer era apoyarme, ¿sabes? Y siempre me han apoyado, tanto mis padres como mis hermanos, mi familia, bueno, y bueno, y actualmente mi pareja, ¿no? Con la que llevo 9 años, que realmente es mi mayor apoyo, porque me entiende, ¿no? Entonces me imagino que eso es, que todo deportista que cuenta con eso es una de las herramientas más fuertes que de verdad tiene, ¿no? Porque puede encontrar quizás ese momento de relax, ese momento de el ser tú mismo, ¿sabes? Y más para una persona así como tú, que el fútbol es súper mediático y que a los futbolistas, personas súper mediáticas, el hecho de relajarte y de llegar a tu casa, ¿no? Y de decir, ostras, aquí estoy en mi casa, aquí puedo ser yo, aquí nadie me va a criticar con malicia, todo viene de verdad, ¿no? Sí, eso, es encontrar sobre todo la verdad, ¿no? Yo en ese sentido he tenido muchísima suerte, tanto mis padres como mis hermanos, como la que es hoy día mi mujer, que llevo 16 años con ella. Yo siempre he tenido una estabilidad y siempre me han dicho desde un punto de vista totalmente sincero lo que cada uno pensaba y siempre buscando el bien familiar, ¿no? Lo que tú dices es importante, el entorno familiar es básico. Es básico porque hay muchos chavales, tanto, bueno, yo te hablo siempre del fútbol porque es más lo que conozco, pero que hay familias que arruinan completamente la carrera deportiva de un futbolista, ¿no? Hay padres que quieren proyectar su frustración de ellos no haber llegado a lo mejor a hacer algo en el deporte y quieren vivirlo a través del hijo y prácticamente se creen más importantes que el propio hijo y más protagonistas que el propio hijo, ¿no? Y normalmente no lo aconsejan como lo tienen que aconsejar, ¿no? Hoy en día hay muchísimos agentes FIFA, vamos, lo que vienen siendo representantes de toda la vida, que en muchos casos sí que le ponen a los chavales los pies en la tierra y en otros casos todo lo contrario, Uh -huh. porque desde muy jovencito le ofrecen contratos muy grandes, tanto con el equipo como con marcas deportivas. Los niños con 15 años no tienen la cabeza preparada para tanto, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo una vez que fui, bueno, he ido varias veces a la ciudad deportiva de allí del Sevilla, ¿sabes? Porque Enrique Wasabi, Sí, 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 sí. mi socio, su padre trabajaba en el Sí, Sevilla, ¿sabes? sí, Su yo estuve padre, con, yo estuve con su padre, el gran Enrique Marín, ¿cómo no? exactamente, exactamente. Entonces, yo una vez que me lesioné, que tuve no recuerdo qué era, pero tuve una lesión y fui allí y me vio el médico de allí de Sevilla y demás, recuerdo que me impactó muchísimo la cantidad de padres que había allí en los entrenamientos, viendo a los hijos y bueno, y hablando entre ellos como, no sé, como si realmente fuesen ellos los que estaban dentro del campo, ¿no? Y realmente yo decía, es que esto, hay personas, bueno, que también me lo explicaron, ¿no? En su momento, ¿no? Que había padres que prácticamente dejaban su trabajo, que su primera obligación era llevar al hijo para que estuviese allí para jugar a fútbol. O sea, entonces tú ya Es, estás poniendo esa presión tan grandísima en tu hijo de que como tu hijo no funcione, tú no tienes de qué comer, ¿sabes? Y habrá en algún momento, habrá más de un inconsciente que pone esa responsabilidad en su hijo real, Mira, ¿sabes? yo te voy a poner un ejemplo. Yo ya terminando mi carrera en Jerez, había un chico del filial, jovencito, que entrenaba con nosotros y el chico era muy bueno, jugaba muy bien y bueno, de momento solo entrenaba, ¿no? Hasta que llegó un sábado y el entrenador lo convocó para el domingo. ¿Sabes lo que hizo el chico? Se puso a llorar, pero desconsoladamente. No podía parar de llorar por la presión que le metía a su padre, por miedo a fallarle a su padre. O sea, uno llega a donde quiere llegar, culmina, digamos, un trabajo hecho durante años y te arruina el momento tu padre por un exceso de presión, pues yo la verdad no lo entiendo porque no lo he vivido, pero la verdad que a mí se me partió el alma cuando vi a ese chaval de 18, 19 años llorar como un niño de 5 años. Está claro, sí, es que
Es que eso es duro, en realidad es muy difícil. Eso es la batalla de la que pretendía hablar, ¿no? En esta conversación, ¿no? Y es algo que se ve mucho, que se ve cada vez más, y más cuando el deporte se convierte en un negocio. Yo realmente, que nuestro deporte no es tan negocio, o sea, y más el mío en concreto ahora mismo, que es el jiu-jitsu, que no es algo que tenga una proyección de negocio muy grande, tú ves a la gente como se mete otro tipo de presiones, ¿no? También, ¿no? Llega allí a un campeonato y esa persona está tan metida en su vida de sus redes sociales, ha proyectado tanto una vida que no es real, el hecho de estar en el gimnasio, hacerse 7 fotos de soy luchador, hoy entrenamiento, no sé cuántas horas de combate, no sé qué. Claro, ahora cuando tú llegas a un tatami, eso tienes Claro, que tienes que pelear. demostrarlo. Claro, tienes que pelear. Es que es el momento, ahora tienes que demostrarlo, ahora es cuando todos tus seguidores van a ver si es real lo que tú estás haciendo. Entonces tú mismo te has puesto una presión que no, a lo mejor no eres capaz de cumplir. Sí, Está esa además presión. que, perdona que te interrumpa, Alberto, que Sí, para competir no todo el mundo no sirve. A ver, sirve. Yo sí, te sí, explico. sí. Yo he jugado con muchísimos compañeros que si tú los vieses entrenar, se te caía la baba verlos entrenar. Pero después llegaba el partido y no es lo mismo el partido. No es Está lo mismo claro. el partido. Es que hay que verse ahí metido en un estadio con 40 o 50 mil personas, 22 tíos, y que en esos 22 tíos que están todos deseando ganar y ganar por encima de cualquier cosa, pues coño, que también tenga enfrente tuya pues a gente como tú te habrás encontrado, a campeones mundiales, a gente de primer nivel, y tú decís, bueno, tú serás tú quien tú quieras que seas, pero aquí hay que ganar. Sí, 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 Aquí sí. hay que demostrar quién va a ganar hoy. Aquí, La ¿sabes? pelota es la pelota es la que manda y Exactamente. después todo lo que hayas hecho antes no vale de nada. El momento del partido, por eso es tan bonito el deporte, ¿no? Porque cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque si estuviese todo escrito, yo creo que la gente no tendría tanto interés en ver el deporte, pero como en el fondo sabe que cualquiera puede ganarle a cualquiera, que todos somos humanos y que todo el mundo entrena para ello, pues bueno, ahí yo creo, el aliciente del deporte, tanto en el mío como en el tuyo. No, está claro, está claro. Es que al final lo bonito de eso es la capacidad que tiene cada uno de competir y que la gente sea capaz de verlo, ¿no? O de apreciarlo de algún modo, ¿sabes? Del hecho de en una jugada bonita o en el resultado final del partido, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que hay ahí por medio que dependen de eso, de que las personas que están ahí dentro sepan competir, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Y es competir y además prolongarlo en el tiempo, que yo creo que Exactamente. es todavía más complicado, ¿no? Porque durante tanto tiempo, tú sabes que, bueno, yo os veo entrenar que cada día del año estáis allí dando el callo para después demostrarlo en un tatami. En el fútbol es un poco igual, llueva, haga frío, haga calor, tú entrenas todos los días y cada domingo hay un partido, a veces cada domingo y cada miércoles, y no te puedes parar, no te puedes parar, tienes que seguir, y que no te afecte si has perdido, si has ganado, si tienes un poco de dolor en el tobillo, un poco de dolor en la rodilla, hay que seguir. Está claro, hay que seguir, hay que y no solo una temporada, sino muchas temporadas, como es en tu caso, ¿no? Y nosotros que hablamos, por ejemplo, Enrique y yo el otro día en el primer vídeo que hicimos, ¿no? Nosotros llevamos realmente entrenando desde el año 2003, desde que nosotros empezamos juntos, tanto Enrique y yo como yo, ¿no? Desde el año 2003. Y este proceso ha sido súper largo, ¿no? Ahora estamos en el 2020, son 17 años. El año 2003 fue la primera vez que nosotros competimos. Llevamos compitiendo desde entonces. Y, y hayamos llegado más lejos o más o menos lejos, ¿no? Que en el caso de Enrique, por ejemplo, él ha llegado muy lejos, ¿no? Y bueno, en mi caso yo también he llegado bastante lejos a nivel de competición de Jiu-Jitsu. Es muy, realmente es el resultado de todos esos años de preparación, de todos esos años de entrenamiento, de competición y de haber fallado miles y miles de veces, muchísimas veces, porque al final, para llegar donde tú llegas o donde has llegado, has tenido que fallar muchísimas veces. El que no llega probablemente es el que falló una vez y no volvió al día siguiente. O sea, le pesó tanto esa derrota o el hecho
de sufrir, a lo mejor, yo qué sé, cualquier tipo de humillación dentro del deporte, que no ha vuelto. Al final, la gente que pueden contar que tienen carreras largas son la gente que yo creo que son la gente que son más fuertes de mente, son la gente que están más preparados para competir y mantenerse compitiendo, como tú estabas diciendo, ¿no? Pero completamente, yo estoy seguro que 70% por lo menos es la cabeza. Al final es la que te dice si sí o si no, y como tú has dicho, no al primer golpe se puede tirar la toalla, ¿no? Esto es una carrera de fondo. Si te gusta tu deporte y vives para ello, hay que seguir y no bajar los brazos ante ningún contratiempo, ¿no? Mientras el físico te lo permita, obviamente. Pero bueno, yo soy muy partidario del que va bien de la cabeza, al final las cosas salen. Y yo creo que en el fútbol, antes, cuando yo jugaba, se empezaba a meter, pero hoy en día los psicólogos en el fútbol están a la orden del día. Mira, ese es un tema también que tenía aquí en mente, ¿no? Para trabajar, para preparar, o sea, para hablar realmente, ¿no? Que es el deporte, o sea, el fútbol, ¿cómo lo conocías tú antes de entrar? En plan, ¿cómo lo conociste cuando tú estabas dentro y qué es hoy día? Porque tú sigues, de alguna forma, sigues ligado todavía al mundo del fútbol. Y yo te veo que sigues moviéndote, vas a un campo, a un partido, a otro partido. Te veo que estás ahí Sí, y sabes realmente cómo sigue moviéndose el fútbol. bueno, el fútbol de antes al de ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, además de que ahora es mucho más mediático, yo creo que tiene mayor repercusión en cuanto a la profesionalidad de los jugadores, ha cambiado, bueno, de los jugadores y de los equipos. Antes, por ejemplo, los equipos, en ninguno prácticamente había un nutricionista, cosa que yo considero fundamental Y en un tal. deportista de élite. No había psicólogos, no se cuidaba la alimentación, pero ni incluso en las pretemporadas ni en las concentraciones de antes de los partidos. Antes del partido plantaban una botella de vino por mesa, o sea, que si tú querías tomar vino, tomabas vino. Y yo he estado en equipos que en el autobús atrás había 7 personas fumando. O sea, imagínate eso visto ahora. Sí, sí, Ahora sí, yo sí, creo no tiene sentido. que eso está lejísimo del fútbol que yo jugaba. Sí que es verdad que los entrenamientos sí eran fuertes, eran duros, pero yo creo que ahora ha mejorado incluso en eso, ¿no? Yo creo que ahora los entrenamientos están más, a ver, más personalizados, ¿no? A cada uno. Yo creo que ahora entrenan lo que necesita. Antes era un entrenamiento colectivo, necesitaras lo que necesitaras. ¿Y de dónde crees tú que viene esa metodología, ¿no? Esa tendencia a hacerlo realmente todavía mucho más profesional, ¿no? Mucho más dedicado al deportista o más enfocado a esos resultados personales dentro del colectivo. ¿De dónde crees que viene? Yo creo que el fútbol ha ido tarde porque el fútbol, digamos, no es un deporte completamente físico y de ahí que no se cuidaran esos aspectos, ¿no? Que no es físico no te quiero decir que no se corra, pero que no depende únicamente de correr, que hay que tener unas Ujú. habilidades, un talento natural y yo creo por ejemplo, me voy a ir muy lejos, pero futbolistas como Maradona, como no sé, Platini, pues no necesitaban correr tanto, no necesitaban cuidar la alimentación tanto, porque tenían Ujú. un talento, y yo creo que de ahí viene esa inercia hasta que la gente se ha dado cuenta, ha tenido más información y se han dado cuenta que cuanto el futbolista esté más fuerte, más sano, menos se va a lesionar, más va a aguantar y mayor rendimiento te va a dar. O sea, es una cosa lógica que antes no sé por qué no se daba, pero que al fútbol llegó muy tarde, porque, por ejemplo, en el básquet ya había psicólogos y de hace muchísimo tiempo, y en el fútbol no. Nutricionistas, los atletas, prácticamente todos los atletas tenían nutricionistas, y en el fútbol no. Yo creo que hará unos 8 o 10 años que se empezaron a incluir esas dos figuras que yo considero básicas en un deportista de élite. Sí, yo la verdad es que, bueno, el tema de la psicología deportiva lo veo fundamental. Evidentemente la nutrición, por supuesto, también, ¿sabes? Al final
la recuperación de las personas, de tu estado físico y demás, depende muchísimo de lo que tú comes y de tus hábitos alimenticios, ¿sabes? De tus horas, de cuándo y de qué comes, ¿no? Pero el tema psicológico es que realmente lo veo muy, muy, muy importante, ¿sabes? Y que es un factor realmente vinculante en los resultados, ¿sabes? Porque pues lo que es lo que decimos, es lo que estábamos hablando, que cada vez hay más presiones y hay más situaciones en las que uno tiene que saber estar, ¿no? Saber competir en cada uno de esos momentos, tener una mente fuerte, ¿no? Y hay muchas veces que realmente, pues, tener una guía correcta de cómo atajar esos procesos, ¿no? Es súper importante. Evidentemente, considero que esa guía viene hoy día porque realmente los profesionales del deporte anteriores, como en el caso, por ejemplo, en el caso tuyo, tus experiencias pueden ayudar muchísimo a los futbolistas que vengan ahora. Y los psicólogos deportivos de hoy día probablemente están formados en la base de lo que ha sido el deporte durante estos últimos años. O sea, antes no existía porque nadie se lo planteaba, ¿no? Pero es cierto que por ejemplo, hay en deportes donde está muy presente, ¿sabes? Nosotros nos viene, por ejemplo, aquí todavía no está extendido, ¿no? Pero realmente en el judo hay psicólogos deportivos, ¿no? Hay una preparación física muchísimo más avanzada que en el jiu-jitsu, por ejemplo, o que en las MMA nacionales. A nivel internacional, todo viene de Estados Unidos. Todo viene de un sitio donde realmente todo es profesional, ¿sabes? Lo hablaba el otro día también con Boki en la entrevista anterior, que allí en Estados Unidos todo se hace profesional. Todo lo que es relacionado con el deporte, hay un especialista para todo. Para la nutrición, para determinados aspectos psicológicos, para otros determinados aspectos psicológicos, un preparador físico para una cosa, el preparador físico del equipo, dentro del equipo hay varios entrenadores para diferentes aspectos. O sea, eso todavía no existe aquí. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, por eso llevan ellos la cabeza en muchos deportes, está claro. Y aquí, en el caso nuestro de las MMA o del Jiu-Jitsu, prácticamente ellos tienen ahora mismo la voz cantante, por así decir. Antes la tenía Brasil, porque eran los que habían desarrollado realmente el deporte, en este caso, pero después ellos, en el momento que lo han hecho profesional, han evolucionado mucho más rápido, ¿sabes? Como en 4 o 5 años ya están ahí, adelante, ya están en la cabeza Claro, totalmente. porque tienen todas las herramientas, tienen todas las herramientas. Yo viví un poco eso que tú dices de los americanos. Cuando yo llegué a Milán, en el Milán había algunos fisioterapeutas americanos y me contaban bueno, en el Milán ya había bastante personal y le hice un comentario un día, le dije, hay que ver, Bill, cuánta gente hay aquí atendiendo a los jugadores. Pues yo venía del Atlético de Madrid, que era un equipo fuerte, pero nosotros teníamos 2 fisios y el doctor. O sea, tampoco había mucho. Y llegué allí, había uno que solo vendaba, otro que era fisio, otro masajista, otro especialista en quiropraxia. O sea, había muchísima gente alrededor del cuerpo médico. Y me dijo el americano, bueno, pues esto no es nada comparado a de donde yo vengo, que el chico venía del fútbol americano. Y me dijo, bueno, allí somos el doble, prácticamente hay un masajista para cada jugador, y me quedé un poco sorprendido. Y es eso que tú dices, ¿no? Que en Estados Unidos van siempre un pasito adelante en cuanto a este tipo de cosas. Sí, sí, yo lo he visto, ¿no? También es una experiencia que he tenido que cuando he viajado a Estados Unidos, ¿no? Y lo he visto a la hora de entrenar, es la cultura realmente, ¿no? La cultura que ellos tienen hacia el deporte y la importancia que le dan al deporte y lo mediático que son para todo, porque allí hay todos los deportes y hay bares, de hecho, sports bars, que se llaman, ¿no? Bares de deporte donde tú ves mm, una pantalla, y en cada pantalla hay una cosa, y tú dices, bueno, y hay público para todo, porque en España Sí, realmente el eso, público, el fútbol es lo que la sí, gente ve, el baloncesto lo ve un poco, y después los Juegos Olímpicos cuando es los Juegos Olímpicos. Lo demás no tiene realmente presencia en la sí, no televisión. tiene, no Allí se ve tiene, todo. mira, yo vengo del fútbol y bueno, muy agradecido al fútbol, pero es verdad que en comparación con otros deportes, estos otros deportes no tienen el apoyo, ni los medios, ni la repercusión
que tiene el fútbol y es una lástima porque podrían crecer más deportes y no que solo estamos con el fútbol. Y ya te digo que yo vengo del Ujú. fútbol. Mira, a mí me pasó una anécdota cuando volábamos a Sydney a la Olimpiada. eh, bueno, viajábamos con todos los atletas. Nosotros éramos el equipo de fútbol, pero ahí dentro del avión iban todos los atletas, desde saltadores, del waterpolo, todo. Bueno, pues es feo hablar de dinero, pero para que me entiendas, nosotros ganábamos por ir a Sydney 10 veces más que cualquier otro atleta. Sí, sí. No me parece justo, que no me Ujú. quejé, pero, pero Hombre, que no me claro, claro. pare, pero que no me parecía justo, ¿no? Hablando con los chavales, me comentaban, no, porque tal, no sé qué, las dietas, tal. Y yo, claro, yo no quería decir nada, pero pensaba para mí, hostia, ¿y por qué no? ¿Y Claro, es por otra qué realidad totalmente diferente. cuando sobre todo era todo un equipo nacional? ¿Sabes? Que después en el deporte individual, a ver cómo te explico, en el día a día lo entiendo que el deporte que tenga mayor repercusión Está es claro. el que sea más valorado, pero en aquel entonces éramos todos chavales, no sé, la mayoría unos 20 años, y todos íbamos a lo mismo, a defender España y a hacer el mejor papel posible para nuestro país. No entendía un poco esa diferencia. La verdad es que es una batalla bastante complicada realmente, ¿sabes? Porque yo entiendo que todo deportista lo va a entender igual que tú lo entendiste, ¿sabes? En ese momento. La realidad yo pienso que, bueno, se mueve porque que tú ganas conforme a lo que vendes. Claro, si evidentemente tu deporte, que es el fútbol, vende muchísimo, porque la televisión lo vende, no lo favorece, favorece esa venta, pues claro, tienes que ganar de acorde a eso. Y yo estoy de acuerdo, es así. ¿Sabes por qué va a ganar la televisión más dinero que tú, en concreto, que eres el que hace que eso funcione, ¿no? Claro, pero no Eh, se deberían de descuidar otros deportes. Yo te entiendo. Exactamente, la Claro. televisión, los medios y más, por ejemplo, los medios nacionales tendrían que fomentar la venta de otros deportes, ¿sabes? La difusión de otros deportes e intentar favorecer esa creación del espectáculo que se ha creado con el mismo fútbol, ¿sabes? Sí, Con el claro, es que fútbol, además con la difusión de otros deportes, yo creo que ustedes lo estaréis notando, que ahora en Gol creo que exactamente, lo están, lo sí, están sí, sacando, están sacando MMA y artes marciales y peleas, sí, y yo sí, creo que eso hace que la gente se sí, enganche sí, por a ese supuesto, está deporte claro, y haya cada vez más, ¿no? eso es un escaparate realmente y hace que la gente pues eso lo vea y diga, ostras, pues eso me gusta, a mí me gustaría estar ahí o me gustaría llegar a eso, me gustaría aprender, ¿sabes? Es así y es así como realmente crecen todos los deportes y por eso, a lo que me quiero referir, por eso crece todo tanto en Estados Unidos, porque ellos cubren todo, hasta el deporte más absurdo del mundo, ellos lo cubren, lo emiten y tiene su público, porque al final tiene su público. Está claro que es un país mucho más grande y que la difusión de todo es mucho más grande, pero nosotros, si en vez de España, que somos España, somos Europa, realmente porque eso que pasa en España pasa casi en el resto de Europa, pues podríamos también un poco concienciarnos, o la gente se podría, o sea, no la gente, sino realmente los que están ahí arriba, ¿no? Los medios en sí, los que deberían de cambiar esa situación. Pero bueno, tampoco no está de nuestra mano, desde luego, más que entender la situación del otro, está claro. Pues sí. Pues bueno, un tema principal, ¿no? De todo deportista, ¿no? Que ha llegado a la élite o deportista de élite, ¿no? Yo entiendo que toda persona que llega a ser muy bueno en algo es porque le ha dedicado mucho tiempo y si le ha dedicado muchísimo tiempo es porque siente pasión por eso que está haciendo, ¿no? Porque realmente yo le dedico muchísimas horas a lo que hago y por eso entiendo que soy medianamente bueno, que hay otras personas que son mucho mejores que yo, por supuesto, y no lo discuto, pero que entiendo que lo que hago lo hago bien porque le dedico muchísimo tiempo. Y a veces me pregunto, yo mismo me pregunto, ¿no? ¿Yo sería capaz de hacer otra cosa realmente tan bien? ¿Sabes? O sea, porque digo, a lo mejor hay otras cosas que me gustan, otras cosas que me gusta hacer, ¿sabes? Y otros deportes incluso. Yo siempre he pensado,
si yo hiciese remo, a lo mejor podría hacerlo bien, porque tengo una capacidad de resistencia en los brazos, ¿no? Y soy capaz de mantener el rendimiento ahí, ¿no? Pero después lo pienso sinceramente y digo, probablemente no sería capaz de ser bueno, porque no me apasiona, ¿sabes? No, realmente no es algo por lo que yo, o que haya generado esa pasión. ¿Estás de acuerdo realmente con eso? No, estoy de acuerdo completamente, pero también volvemos a lo que tú has dicho antes. Tú llevas 17 años. Si te hubieses pegado 17 años haciendo remo, seguramente serías bueno. Sí, 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 por supuesto, Es pero que- es ¿sería que- capaz de realmente de aguantar 17 años no, haciendo algo? uno solo es capaz de aguantar tanto tiempo cuando le apasiona algo y le gusta mucho. Como tú bien dices, hay días muy buenos, el deporte es muy bonito, pero también tiene su oscuridad y sus días negros y te Claro. comes la cabeza. Y si no te gusta mucho, no eres capaz de aguantar. De ahí tanta gente que empieza una carrera deportiva y después, independientemente de que valga o no, Sí, no terminan sí. bien, se cansan, cada vez entrenan menos, terminan por dejarlo y es fundamental, es fundamental. Es verdad que hay talentos innatos, que gente que con menos entrenamiento son capaces de hacer algo muy bien, pero son los menos, esos están tocados con una varita, los demás es trabajo diario, dedicarle muchas horas y procurar mejorar esos defectos que vayas teniendo, que vayas viendo que tienen que mejorar. Está claro, esa es la. Sí, está bastante bien resumido. Esa es un poco así lo que yo pienso, ¿no? También. El hecho, hay gente que, como tú dices, está tocada por una varita. Yo me he encontrado con personas, ¿no? Que en el caso de la lucha, tú lo ves, que tú dices, bueno, esta persona tiene un entendimiento natural e instintivo de cada uno de los movimientos que no es normal. ¿Sabes? Que yo a lo Claro. mejor he necesitado mucho más trabajo para entenderlo, ¿no? ¿Sabes? Y ya, aún así yo me considero que entiendo las cosas bien. ¿Sabes? Que hay gente que le cuesta más trabajo, pero tú ves a otra serie de personas que tú dices, bueno, es que eso no es normal. Es que eso Sí, es, sí. es ese escalón por arriba que tú dices, me cago en la mano, ese tío está tocado por algo en Sí, sí, especial. sí, sí. Que ¿Sabes? son talentos innatos. Yo en el Villarreal jugué con Riquelme y bueno, Riquelme, muchos de los partidos cuando íbamos en el autobús camino al campo, iba comiendo alfajores de dulce de leche. Entrenaba lo justito. Después salía al campo y no había quien le quitara la pelota, pero bueno, eso es un talento que Dios le había dado. Y los demás, ¿cómo lo tenemos que suplir? Pues trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Está claro, pero bueno, y eso realmente es también es una parte muy bonita, ¿no? Porque también le dice al deportista una forma de llegar hasta ahí, ¿sabes? Que no es todo el talento es una parte muy importante de eso, ¿no? Pero el talento también es una cosa que se trabaja. Un poco se entiende que si trabajas y te sacrificas de verdad y si tienes esa disciplina y si tienes esa capacidad de compromiso, puedes llegar bastante lejos, puedes llegar muy lejos, puedes llegar a lo más alto, como realmente has llegado tú, ¿sabes? Que es que después, una vez que estás ahí arriba, hay un poquito más para arriba o un poquito más para abajo, pero es que tú ya has estado ahí arriba, has estado ahí arriba. En el resto de los deportes exactamente igual. En el resto de los aspectos de la vida creo que es exactamente igual. Un empresario puede ser mal empresario o buen empresario. Puede ser un empresario de éxito y ese éxito me imagino que lo conseguirá a base de trabajo, 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 compromiso, estar todo el tiempo pensando e intentando buscar nuevos caminos y cuando llega ahí arriba, el hecho de que uno tenga 1 millón más o 1 millón menos son pequeños detalles, ¿sabes? Son pequeñas cosas, o sea, o son talentos innatos, pero la diferencia no es tan grande. Sí, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Mancio Ortega y Juan Ross, ¿no? De Mercadona. Amancio Ortega tiene más dinero, pero ¿es mejor empresario que Juan Ross? Pues no lo sé. No, ¿sabes? No. Los En dos el han tenido fútbol, su éxito. claro, en el fútbol y en la vida pasa un poco lo mismo, ¿no? Se van estableciendo cortes, vas llegando donde puedes. Es verdad que llegar arriba cuesta, pero cuesta mucho más mantenerse en esos escalones de arriba, no vamos a decir el escalón, pero en esos escalones de arriba cuesta muchísimo mantenerse, porque encima de atrás vienen apretando, ¿sabes? Que no es que no haya más jugadores y te quedes tú ahí
¿no? Vienen los chavales que vienen, que vuelan y vienen pidiendo paso y cada año es una lucha, ¿no? Y ese momento de realmente decidir uno, pues se acabó. Se acabó, me voy a retirar. ¿Por qué viene? O sea, sé que hay varios motivos, ¿no? Cada uno tiene sus propios motivos. Hay gente que tiene el motivo, que el motivo es una lesión, por ejemplo, y el hecho de decir, bueno, ostras, acabo de tener una lesión súper grande, esta lesión necesita una recuperación de 6 meses, yo ya no quiero volver a reiniciar el proceso, ¿sabes? Porque a lo mejor tengo 38 años, 39 años, ¿sabes? Así. O viene porque se acaba también esa pasión, ¿no? O te cansas, ¿no? Y dices, ostras, ya no disfruto con lo que estoy haciendo. O viene porque realmente tu rendimiento es mucho más bajo. O viene porque alguien te quita tu sitio también, que puede ser, ¿no? Realmente. En mi caso fueron dos factores, básicamente. Me lesioné de gravedad, me desinserté el aductor, no se me rompió, me lo desinserté y bueno, era operación o utilizar factores de crecimiento. Estuve 6 meses pinchándome factores de crecimiento y el Jerez ya no estaba en buena situación. Había cambiado de dueño 2, 3 veces y iba a tener que salir de Jerez, estaba lesionado y tampoco tenía más ganas de estar fuera de casa. Ya, yo jugaba en Jerez, pero vivía aquí en Sevilla. Fue la única condición que yo le puse al Jerez, porque yo me iba a retirar antes de ir al Jerez porque no quería moverme más de mi casa. Yo me había pegado prácticamente 15 años fuera de casa. Cuando vine aquí ya no me quería mover, cada vez tenía más hijos, era más complicado moverlos, cambiarlos de colegio. Pero bueno, yo creo que si no me hubiese lesionado, el gusanillo hubiese seguido y hubiese seguido jugando. Bueno, pues nada, vamos a terminar esta entrevista aquí, ¿sabes? Para no hacerlo también mucho más largo y para no quitarte más tiempo. Y nada, pues decirte que muchísimas gracias por tu tiempo y que ha sido un inmenso placer, ¿vale? Que realmente yo disfruto mucho haciendo esto que estoy haciendo ahora, que estamos aquí encerrados realmente cada uno en su casa. Y porque para mí es una forma también de crecer personalmente, ¿vale? Y aparte me parece que es una buena cosa el hecho de compartirlo también con los demás, compartir estas experiencias con los demás. Y, y bueno, yo realmente, eso, yo veo que en este caso, que como hemos hablado antes, ¿no? De este momento de que estamos encerrados, todo el mundo, cada uno en sus casas, por la situación que estamos pasando por el tema del coronavirus, yo más que verlo como como algo 100% negativo, intento verlo como una oportunidad de crecimiento en otro sentido, ¿sabes? Porque así es como realmente lo he visto en otras veces, como cuando, por ejemplo, me he lesionado. Y cuando yo he tenido lesiones graves, después de esa recuperación, he sentido que he crecido mucho como deportista y como persona, ¿sabes? Porque el tiempo en el que he estado fuera, he estado pensando, ¿no? En qué debo hacer, por dónde debo ir, qué tendencia debo coger, ¿no? Y ahora, pues realmente, pues, haciendo esto, la verdad es que estoy creciendo mucho y me satisface muchísimo. Así que Vamos muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto, un placer.